Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente. Entonces, vamos a ver hoy los clipots. Los clipots, último capítulo de la Cábala Mystic. Entonces, en este último capítulo nos hablan de un tema bastante importante para tener en cuenta, pues, en nuestro estudio cabalístico para poder entender tanto la forma como está emanado el universo, el macrocosmos y entender el microcosmos. Entonces los clipots hacen parte o son llamados también los sefirot funestos o los sefirot adversos, o podría decirse que si hay un árbol de la vida, entonces este sería el árbol de la muerte, pues. Y pues simplemente es como una contrapartida, ¿cierto? Pues es como la contrapartida, pero uno podría pensar en que, bueno, que esto no hay que estudiarlo y que es mejor apartar la mente y el conocimiento de estos estudios, pues que digamos que en manos ignorantes, en manos equivocadas, pues pueden convertirse en una herramienta pues de magia oscura, pues de perversiones. Entonces, bueno, el árbol de la vida, ya sabemos la cábala, entonces son los 10 sefirot, ¿cierto? Ahí los tenemos, los 10 sefirot. Simplemente es como si este mismo árbol estuviera invertido, pues es como una emanación adversa al árbol de la vida. Pues. Entonces, estos sefirot hay que estudiarlos también, simplemente nos hablan de que pues así como hay el bien, hay el mal, como hay una parte positiva, va a haber una parte negativa. Pues. Entonces, los clipots hacen parte de esto que llamamos la parte negativa, pues la parte mala pues, del conocimiento. Pues. Entonces, este capítulo nos explica que realmente para poder operar en el mundo debemos trabajar con todas las fuerzas, con todas las energías que se emanan. Pues. Obviamente el operador, el mago, debe pasar, el cabalista debe pasar por todo un periodo de purificación y preparación, no solamente que le ayuden a evocar y manejar las fuerzas angélicas, sino también las fuerzas demoníacas, llamémoslo así. Pues. Y aquí es donde uno empieza a entender por qué el rey Salomón mandaba no solo sobre los ángeles, sino también sobre los demonios. Uno diría, bueno, pero si el rey Salomón era el rey de Dios, ¿cómo por qué dominaba sobre los demonios? Pues, bueno, entonces aquí ya vamos viendo que este conocimiento y a lo largo de todas las sefirot hemos visto cómo la cábala tiene sus dos columnas, la columna del rigor y la columna de la misericordia. Pues. Entonces, en estas dos columnas, pues es como hablar de la columna blanca y de la columna negra, de lo bueno y de lo malo, de lo activo y de lo pasivo. Entonces tenemos que más allá de entender los demonios como seres con cachos, cuernos, alas y cola, pues es más bien entenderlos como una fuerza opositora, ¿cierto? Que también tengo que controlar para poder, digamos, manejar todas las fuerzas. Porque si no aprendemos a manejar todas las fuerzas, pues entonces nos vamos a quedar como cojos en la operación, y al no entender la operación completa y la operación de Dios, pues vamos a entrar en errores. Es decir, Dios tiene dos caras, ¿sí? Una cara buena y una cara mala, llamémoslo así, pero Dios no es un ser, llamémoslo, tiene dos fuerzas, una fuerza creadora y una fuerza destructora, una fuerza mala y una fuerza buena y mala, positiva, negativa, masculino, femenino, todo fue creado en pares. Pues.
Entonces los clipbots simplemente nos llevan como a esa parte oscura de la cábala, ¿cierto? Entonces nos hablan de que para un cabalista o nosotros como operadores de magia, magia cabalística, de magia, de cualquier tipo de magia, pues, tenemos que conocer los polos, tenemos que conocer la dualidad. Y eso para los que, no sé, pues para los que hemos trabajado con todo este tema, en el mundo espiritual se manejan muchas fuerzas. Y si uno no conoce la fuerza negativa contra la que está luchando, pues no la va a poder vencer. ¿Sí? Llámele un brujo, llámele un hechizo, llámele lo que como le quiera llamar, pero si no lo conoces, no lo puedes manejar y no lo puedes reorientar y no lo puedes reorganizar y no lo puedes darle la vuelta a las fuerzas. Entonces, para que le puedas dar la vuelta a estas fuerzas, llamémoslo demoníacas, malignas, pues debes conocerlas. Entonces, lo que nos dice este capítulo es debemos aprender y cuando hemos sido purificados y preparados, ¿y qué nos prepara este conocimiento? Este conocimiento nos prepara tanto para entender la dualidad, pero también para entender la Trinidad, para entender que así como hay un polo positivo y un polo negativo, hay un polo equilibrante. Y nosotros nos tenemos que convertir en ese polo equilibrante o esa fuerza que equilibra tanto internamente, porque bueno, la gente le tiene miedo al diablo, pero lo que no han analizado es que ya tienen el diablo adentro. Ahora tienes que saber cómo estudiarlo, cómo neutralizarlo, ¿sí? Pero así como tienen el diablo adentro, también tienen a Dios adentro. Pues, entonces también hay que entender cómo se neutraliza y cómo entonces nos formamos como Cristo. Pues, que ese es el Cristo. El Cristo es el equilibrio. La conciencia es el equilibrio y ese equilibrio es el que nos va a ayudar a ascender a través del árbol, a través de cada sefirot. Y como lo hemos visto, el camino de la sefirot y el camino de la cábala es un camino serpenteante. Es decir, este no nos dice que solamente nos vayamos por la derecha y solamente seamos buenos. No nos dice que nos vayamos solo por la izquierda y que seamos malos, sino que nos lleva en un zigzag, empezando en el Malkut, ¿cierto? Nos lleva desde lo más, desde el Malkut, que es la Tierra, pues este planeta, esta realidad en la que vivimos, está muy brillante. Así, bueno, no sé si ahí se ve, no se ve. Entonces nos lleva desde Malkut ascendiendo hasta Keter. Entonces, para poder volver al Padre, que es ese Keter, volver al Uno, al Absoluto, tenemos que recorrer todos los sefirot, y eso de recorrer todos los sefirot significa irnos de extremo en extremo en el árbol, pasar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha hasta llegar al Keter siempre. Pues obviamente vamos a tener que pasar en ese traspaso de derecha a izquierda, vamos a tener que equilibrar. Y ese equilibrio es el que nos va a llevar pues por el entendimiento, por la comprensión y pues solamente ese entendimiento y esa comprensión y ese amor al conocimiento es lo que nos va a liberar, pues nos va a liberar de las fuerzas que nos oprimen, que nos mantienen aquí, digámoslo, esclavizados, pues. Entonces, simplemente esto es como lo que nos dice Gurdjieff. Gurdjieff también nos dice y nos habla de los centros de la máquina humana, y nos dice todo centro de la máquina humana tiene sus dos polaridades, tiene una positiva y una negativa. Entonces, nos hablan de un mal negativo y un mal positivo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo entiendo por un mal positivo y qué es un mal negativo? El mal positivo es aquel mal que nos lleva hacia la evolución. Entonces, todo el mal nos lleva a la evolución, todo problema nos lleva a la evolución, toda dificultad, toda apariencia
eh, de maldad nos lleva hacia la evolución, pues si lo estamos viviendo hoy en día, pues solamente tenemos que ver a nuestro alrededor. Eh, Tenemos los gobiernos, tenemos la magia, tenemos, bueno, todo este sistema demoníaco que nos oprime, que nos llena de basura, que nos mantiene en la esclavitud, pues en este sistema consumidor, materialista, capitalista, pues, donde se vulneran los derechos, donde pues no hay enseñanzas tampoco, ya las escuelas no enseñan. Entonces estamos en un sistema realmente perverso, pues. Pero esa perversidad del sistema es la que nos ayuda, ¿cierto? Porque para nosotros como guerreros necesitamos esa oposición, necesitamos esa guerra, necesitamos esa maldad para ayudarnos. Entonces en ese momento esa fuerza negativa es positiva, ¿cierto? Entonces hay un mal necesario, llamémoslo entonces un mal necesario, ¿sí? Un mal positivo, un mal que nos ayuda a evolucionar, ¿cierto? Y aunque aquí nos hablan solamente de que las dos polaridades del mal, si uno se va al bien, el bien también tiene doble polaridad. Hay un bien positivo, un bien que ayuda a la evolución, pero hay un bien que no ayuda a la evolución. Hay un bien que nos mantiene en una zona de confort, por ejemplo. Y no sé, pongo el ejemplo, pues una persona que ya lo tiene todo, que está en su zona de confort, que tiene todo el dinero, que económicamente, familiarmente, que tiene su salud, que tiene todo, es una persona que ya deja de evolucionar, porque deja de aprender, ¿cierto? Porque realmente, pues, desafortunadamente el aprendizaje solamente viene por los eventos catastróficos, por lo duro, por la enfermedad es la que enseña, la escasez es la que enseña. Solo cuando hayamos aprendido de la enfermedad nos vamos a curar y vamos a vivir en salud. Solo cuando hayamos aprendido sobre la escasez vamos a vivir en abundancia. Solo cuando hayamos aprendido a vivir del mal, entonces vamos a encontrar la plenitud en el bien, pues. Sin embargo, aquí nos hacen referencia a que el mal pues tiene esas dos caras y todas las sefirot realmente tienen como doble polaridad. Pues. Todo exceso es malo simplemente, entonces todo lo que se exceda a una sefirot es malo, ¿sí? Hablemos del cuerpo humano, porque esto se trata más de conocernos a nosotros mismos, ¿cierto? Más allá. Entonces, el cuerpo humano tiene su metabolismo. El metabolismo es anabolismo y catabolismo. El anabolismo crea que células. Y el catabolismo, en el catabolismo mueren células. Entonces hay un nacimiento y muerte, y ese nacimiento y muerte siempre tienen que estar en equilibrio, ¿cierto? Entonces nacen nuevas células con nueva información, con nuevas conciencias, y mueren células de información pues vieja, información que ya no necesitamos, y así mismo entonces nuestro cuerpo se va regenerando todo el día, todos los días. Pero eso se debe mantener en equilibrio. Entonces a veces cuando pensamos en eliminar el mal, es como eliminar el catabolismo. Y eliminar el catabolismo significa cáncer. Cuando una célula no quiere morir, ¿cierto? Se rehúsa a morir, entonces sigue viviendo y sigue extendiendo su vida, y entonces se rehúsa a morir. ¿Por qué una célula se rehúsa a morir? Porque hemos llenado nuestra psicología del miedo a la muerte, por ejemplo. Le tememos a la muerte, le tememos al final de los ciclos, le tememos a que todo se acabe, le tememos a que se acabe el dinero, le tememos a que se acabe la salud, le tememos a que se acaben los momentos. Pues.
Entonces toda esa temeridad se queda dentro de nuestras células se vuelven, digamos que adquieren esa misma psicología, esa misma energía, ese mismo pensamiento, y entonces la célula se rehúsa a morir, no quiere morir. Entonces al no querer morir sale de su equilibrio y se convierte en una célula cancerígena. Y ese cáncer, pues, entonces ya se convierte en la enfermedad que termina, pues, por matar, más rápido. Entonces es algo así, lo que nos habla este capítulo es que no podemos eliminar esta parte negativa, porque hay que entender que esta parte negativa es necesaria, ¿cierto? Es necesaria en todo este proceso. No solamente en este mundo material, así tengamos un cuerpo astral, el cuerpo astral también muere, solamente que dura más tiempo. El cuerpo mental, pues, también muere, pero dura más tiempo. El cuerpo causal también muere, pero dura más tiempo. Lo único que no muere es el espíritu, por eso el final, pues, digamos, la completar la obra no es solamente crear nuestros cuerpos superiores, sino conectarnos con nuestro espíritu para encontrar entonces ahora sí lo que llamamos la vida eterna, pues, encontrar ahora sí el cielo, ahora sí encontrar ese paraíso prometido donde no hay muerte, pues. Pero bueno, digamos que eso es lo que ya hemos hablado, que de eso es después del Cristo. Entonces, cuando el Cristo se sacrifica su cuerpo para entrar en el espíritu, y ya ese espíritu es eterno. Entonces, debemos mantener siempre ese equilibrio. Debemos mantener ese equilibrio y entender que hay fuerzas negativas. Entonces, el catabolismo es necesario, la muerte de las células es necesaria, es un mal necesario, pero lo que ya no es necesario es que el apego a la vida, el apego, porque eso crea inercia, y esa inercia no nos permite avanzar. Entonces, eso ya es un mal negativo. Entonces, así es como vamos a empezar a entender que todo mal, hay un mal positivo, que es este mal que nos ayuda a la evolución, y hay un mal negativo, que es un mal que nos lleva hacia la inercia, hacia la estabilidad, hacia la involución. Y en el bien funciona también igual. Hay un bien positivo y hay un bien negativo, ¿cierto? Entonces, volvemos a que si lo tenemos todo, estamos bien, pero ese bien ya no nos sirve, ¿sí? Una persona que quiere ayudar a todo el mundo, por ejemplo, entonces termina llenándose de la psicología de todo el mundo, no se sabe proteger, no sabe decir que no. Entonces uno podría decir, no, esta persona es muy buena, y es buena, pero ese bien le está haciendo mal, la está haciendo involucionar, ¿cierto? Porque no le está ayudando a su proceso evolutivo. Entonces, tenemos que entender esto es como fuerzas. Son fuerzas que tenemos que mantener en equilibrio. Son fuerzas que si no están en equilibrio, pues arruinan toda operación mágica. Entonces, cuando estamos en toda operación mágica, tenemos que estar en total silencio, tenemos que estar en total concentración. Y en ese momento de concentración van a venir muchos egos. Digamos que esos egos serían lo que llamaríamos, o lo que yo llamo, el mal negativo. Pues los egos son los que nos mantienen inertes. Pues. Los egos son los que no quieren salir de sus vicios, ¿cierto? Los egos son los que no quieren liberarnos, pues, ni liberarse. Quieren seguir sumidos en el materialismo, en la hipnosis, en la identificación con el mundo que nos rodea, pues, pensando que el mundo que nos rodea es lo único que existe. Y se quiere quedar ahí pegado, no quiere soltar, entonces de eso no se trata, pues. Al ego entonces tenemos que empezar a trabajarlo y empezar a incomodarlo. Y solamente se incomoda
saliendo de esa zona de confort, llevar esfuerzos conscientes, súper esfuerzos conscientes, silencio, meditación, de ahí para allá, pues cada ego, pues recuerden que los egos son millones, pues miles de detalles que tenemos que empezar a trabajar en nuestro día a día, pues. Entonces, a menos que haya una sabiduría adecuada, pues si el operador no conoce, no entiende y no ha equilibrado estas fuerzas dentro de sí, entonces todas estas operaciones ahí es donde se forman brujos negros y brujos blancos. Pero aquí no estamos en el camino de los buenos o de los malos, aquí estamos en el camino del Cristo, que es el camino del equilibrio. Entonces vamos caminando por la mitad. Recordemos que la conciencia está por encima del bien y del mal. Ya no juzgamos el mundo con la moralidad de esto está bien, esto está mal. Simplemente hago lo que tengo que hacer, lo hago con total atención y eso me va a dar conciencia. Lo hago siempre con el recuerdo de mí mismo, lo hago con observación y simplemente eso es impecabilidad. Entonces, decía don Juan, la impecabilidad, debemos manejarnos siempre con impecabilidad. No solamente en las palabras, sino en los actos, en los pensamientos, en las emociones, deben ser impecables. Y volvamos a lo que nos explicaba Gurdjieff sobre el pecado. El pecado es todo aquello que nos lleva en contra de nuestra meta. ¿Sí? Entonces aquí no es pecado de decir mentiras, robar, matar. Pecado es todo aquello que nos lleva en contra de nuestra meta. Obviamente nuestra meta tiene que ser, son metas elevadas, son metas purificadas, son metas que cada vez van, el conocimiento las va preparando y purificando nuestras metas y alineándolas con las metas del universo, del ser, de Dios. Pero pues ahí es donde tenemos que practicar y practicar. Reconozco la manifestación sin desviar de justicia en todas las circunstancias de la vida. Entonces tenemos que ver que todo en el universo es equilibrio y todo en el universo es justo. Entonces, no hay nada, absolutamente nada injusto en el mundo. Entonces, que por qué este mató a este, porque esa es la justicia. Pues. Ojo por ojo y diente por diente, pero aquí es donde nos habla el conocimiento de que llega el Cristo a liberarnos de esa dualidad, del ojo por ojo y del diente por diente. Llega a liberar el Cristo, a liberarnos del falso Dios del Antiguo Testamento, que es un Dios celoso, vengativo, ¿cierto? Que mata a naciones porque es un Dios que representa una fuerza de los clipos que se ha desbordado. Entonces ya se convierte en un Dios cruel. ¿Sí? Entonces tenemos que liberarnos de ese Dios cruel y volver a encontrar al Dios justo que hay dentro de nosotros, que rige nuestras vidas y que rige el universo. Pero para poder encontrarlo tenemos que empezar por reconocer la justicia que hay en todas las circunstancias de la vida. Entonces, esto nos lleva a analizar lo que es un poco la psicología humana. Pues. Entonces, este estudio de la cábala es por encima de cualquier cosa un estudio psicológico, donde nos va a llevar a entender las diferentes fuerzas que tenemos, los diferentes poderes que poseemos y la forma en la que mi psicología ha desequilibrado todas esas fuerzas. Y ese desequilibrio es el que se vuelve un problema. Entonces, a una persona no es sino preguntarle, dime qué problema tienes y te diré en qué sefirot estás fallando, qué sefirot estás desequilibrada. Entonces uno tiene que empezar a entender, empezar por ver cómo funciona la psicología, cómo funciona la mente, entender que hay una mente foránea, hay una mente que no es la mente divina, que no es la mente de Dios, sino que hay una mente falsa dentro de nosotros. Y aquí nos explican de dónde nació esta mente falsa. Pues. Aunque
Don Juan nos dice que la mente foránea pues es una mente alienígena que fue instalada en el planeta hace millones de años. La Cábala nos dice que en la creación del universo, antes de que cada sefirot pudiera ser creada en orden, ¿cierto? Tuvo que haber un desorden. En ese desorden se creó esa mente y esos egos, digámoslo así. Entonces, cuando Keter emanó a Binah, ¿cierto? Cuando del uno, eso está como con mucho sí, se ve. Bueno, así más o menos. Entonces, cuando Keter emanó a Shokma, eso no fue un proceso simplemente ordenado, ¿no? Entre ese proceso de esa creación hay un desorden. Y eso veámoslo con el ejemplo que poníamos de crear una empresa. Vamos a crear una empresa, ya tengo la idea, pero entre que yo pongo la idea y la ejecuto, en ese momento hay desorden, porque, uy, venga, ¿cómo hago esto? Espere, yo de dónde saco, yo de dónde cojo, espere, yo cómo es que organizo, y al final logro organizar todo y ponerlo en orden, y darle ya una forma, y darle una energía, y darle una fuerza. Eso mismo pasa entre la creación de una sefirá y otra, pues. Entre la creación de una idea de ese mundo arquetípico, de ese mundo atsilútico, para pasar al mundo briático. Se emana la idea, pero entre que esa idea coja un orden y una forma, hay un desorden. En ese momento, en ese espacio, es donde se crean todos estos vicios, todas estas desequilibrios, digámoslo así. Entonces aquí nos vuelven a hablar como el desequilibrio es el que crea, el desequilibrio es necesario. En un sistema perfectamente equilibrado se destruye por sí mismo, pues no existiría la perfección. Si existiera la perfección, simplemente dejaría de existir, porque ya está en equilibrio. Entonces el equilibrio es estático, el equilibrio es así, ya es recto. Entonces, al ser ya recto, ya termina su función. Entonces nos habla cómo este proceso de equilibrio se da en cada prelaya. Pues. ¿Qué es un prelaya? Bueno, hay que estudiar un poco de, llamémoslo, hay la respiración de Brahma. Cuando Brahma inhala y cuando Brahma exhala. Pues. Entonces, cuando exhala, crea, y cuando inhala, destruye. Y entre ese espacio hay un momento donde no respira, eso es un prelaya donde no hay nada, ¿cierto? En nuestra respiración, entre cada inhalación y exhalación hay un momento de vacío, de quietud en nuestros pulmones, en nuestro sistema. Entonces, ese momento se llama un prelaya. Ahí hay vacío y ahí hay perfección. Pero esa perfección es tan perfecta que es estática, inerte. No hay vida, no hay nada, hay vacío. ¿Cierto? Mientras que en la exhalación estoy creando, en la inhalación estoy destruyendo. O al revés, si lo quieren tomar al revés. Entonces, así mismo es creado el universo, así mismo somos creados nosotros, y así mismo nosotros creamos, pues así mismo nuestro cuerpo nos crea. Pues. Entonces, estos clipots son simplemente la parte negativa de la cábala, ¿cierto? Entonces, la cábala, cada sefirot tiene sus virtudes, pero a la vez tiene sus vicios, como la luna. La luna tiene la cara que siempre vemos de la luna y tiene siempre una cara oculta, una cara oscura. Entonces llamémosle a estos clipot la cara oscura de la cábala, pues, donde están los vicios, la parte que ocultamos, pues, la parte que refleja todo lo que hay detrás, que puede ser desorden, oscuridad, miedo, decepción, crueldad, mentira, juicios y todos los egos, pues,
lujuria, orgullo, vanidad, gula, pereza. Entonces, cuando vamos entendiendo esto, entonces vamos entendiendo nuestra propia psicología y llamémoslo la psicología de Dios también, pues, de cómo fue creado el universo. Obviamente, nunca olvidemos que nuestra mente no puede, digamos, nuestra mente es un computador que está diseñado para entender solamente cierta parte de la experiencia. Nuestros ojos solamente pueden percibir una banda, un rango de colores, ¿cierto? Eso es percepción. Pero no quiere decir que eso sea todo. Hay más, hay muchos más rangos, hacia arriba y hacia abajo. Eso no lo ven nuestros ojos. Nuestros oídos lo mismo, escuchan solamente un rango, una frecuencia. Pero no quiere decir que eso sea todo lo que existe. Hay rangos más bajos y más altos que el oído consciente, pues, que nuestros sentidos no pueden percibir. Asimismo, nuestro cerebro no puede entender cosmos superiores ni diferentes dimensiones porque está hecho, pues, para solamente un rango de frecuencia. Para poder entrar en estudios más profundos de la cábala y del cosmos, entonces ya ahí es donde nos habla el conocimiento de que ya no se puede con este cuerpo, no se puede con este cerebro, no se puede mientras tengamos este cuerpo, porque este cuerpo nos limita. Entonces ahí es donde el Cristo entrega su cuerpo y se va a seguir aprendiendo, pero ahora en su espíritu. Ya sigue hacia arriba, hacia el Keter y hacia que ahí es donde ya decimos, y la Cábala nos dice, hay cosas de las que no podemos hablar, pues, que la podemos nombrar el Tao lo podemos nombrar, pero no podemos hablar del Tao. A Dios, aquí lo nombramos, pero no podemos hablar de Dios, porque esto está por fuera de nuestra capacidad cerebral. Que para entenderlo hay que desarrollar los diferentes cuerpos, y estos diferentes cuerpos, digamos que cada uno tiene su propio centro intelectual o su propio cerebro, donde se van a poder cada vez ampliar más y más estas percepciones. Entonces, simplemente para entenderlo en estas palabras, por eso nos lo ponen como con las palabras más entendibles. Los sefirot simplemente son la parte oculta de nuestra psicología, nuestros egos, ¿cierto? Y estos egos pues deben ser estudiados, deben ser comprendidos para poder dominarlos y para poder eliminarlos si es nuestro juicio. Ahora que esa parte negativa de lo negativo hay que eliminarlo, pues, pero la parte positiva de lo negativo no hay que eliminarlo. Así como la parte negativa de lo positivo hay que eliminarlo, pero la parte positiva de lo positivo es lo que debemos conservar. Pues. Entonces es separar el trigo de la paja. Eso es lo que se llama separar el trigo de la paja. Discernimiento. Y no hay que discernir solamente el mal, también hay que discernir el bien. Porque el bien también hay egos buenos. ¿Sí? El que quiere salvar al mundo, eso es un ego bueno, pues. No estamos aquí para salvar al mundo, estamos aquí es para comprender, aprender y volver a la fuente. El que quiere ayudar a todo el mundo, pero no se ha ayudado a sí mismo, entonces es un ego bueno porque quiere hacer cosas buenas. Pero pues no deja de ser un ego, no deja de ser algo negativo porque no está en la capacidad de hacerlo. Entonces ahí es donde, en este punto es donde la religión hoy en día se ha quedado corta o se ha enredado y ha enredado a todos sus feligreses, ha enredado a todos sus creyentes y han creado este mundo dual de Dios contra el diablo. No hay un Dios contra el diablo, son dos fuerzas diferentes. Hay una fuerza creadora y una fuerza destructora. Pero Dios es la unión de ambos, no es la separación. Pues. Entonces,
la religión nos habla de Dios y de cómo debemos abolir y eliminar todo lo que se oponga a Dios, entendiendo a Dios como una influencia solamente creadora. Entonces, esto es como en el cuerpo, tratar lo que hablamos de tratar de quitar el catabolismo del metabolismo. Entonces, si nuestras células ya no mueren, entonces nuestros cuerpos pues, se van a llenar de células cancerígenas, porque ese es el equilibrio de la vida, esa es la esencia de la vida, pues, la esencia de la vida está en eso. La permanencia no es Dios, pues, la eternidad es otro concepto, pero eso se entiende, esta mente no puede entender ni lo eterno ni lo infinito. Tiene un número que representa el infinito, pero no piensen en algo infinito, no se puede. Piensen, no, porque la mente necesita un inicio y un final, ¿sí? Necesita un marco, pero no puede pensar en lo infinito o en lo eterno, ¿sí? Si usted piensa en el tiempo, va a ver el tiempo como un pasado, un presente y un futuro, pero no puedes hablar de eternidad, porque no entendemos, no podemos entender, aunque tenemos la palabra que define un estado incomprensible. Entonces, bueno, eso ya es un estudio más interno y pues se necesitan otro tipo de cuerpos y capacidades para entrar en esos, llamémoslo estudios o comprensiones. Entonces, no se puede vencer el mal suprimiéndolo ni destruyéndolo, solamente absorbiéndolo e introduciéndolo en armonía, ¿cierto? Entendiendo la parte positiva de lo negativo. Entonces nosotros somos guerreros, pues nos gustan los problemas, nos gusta, como dice don Juan, pues si no tienes un pinche tirano, que puede ser una situación o una persona que haga las veces de pinche tirano, y un pinche tirano que es alguien que te saca de quicio, alguien que te molesta, alguien que te enfada, alguien que tiene poder sobre ti, una influencia sobre ti y que puede aplastarte, pues. Si no lo tenemos en nuestra vida, tenemos que ir a buscarlo, nos dice don Juan. Es necesario ese mal, porque si no tenemos a alguien que nos esté haciéndonos ver nuestras debilidades, haciendo ver nuestros egos, sabiendo ver todos estos detalles psicológicos, si no tenemos a alguien o algo, ¿sí? Una situación, un trabajo, lo que sea, no vamos a poder evolucionar. Entonces, esos son los clipos. Entonces, no hay que entender como que hay dos árboles, no es el mismo árbol del árbol de la vida de la cábala, pero es la otra cara de cada una de las sefirot. A eso es a lo que se le llaman los clipos, que son como las cloacas psicológicas. Es donde cae todo lo malo, es donde cae el mal pensamiento, es donde cae el sufrimiento, el dolor, el ego, el pobrecito, el yo, el sufrimiento. Eso es el clipot, esos son los clipot, pues. Entonces, no hay que verlos como dos, sino son uno mismo, pero son las dos caras del mismo árbol. Entonces, bueno, esto es como la cábala, pues nos lleva, es ese viaje, ¿no? Y este ya es el último capítulo, entonces debemos empezar aquí apenas inicia el trabajo, porque ya tenemos el conocimiento, ya tenemos el estudio, ya iniciamos este estudio de las diferentes fuerzas, emanaciones de Dios, que no solamente nos hablan de algo externo, sino recordemos que esto nos está hablando del microcosmos y del macrocosmos, del universo, pero también de mí, como de mí hablando de mi cuerpo, hablando de mi psicología, hablando de mi mente, hablando de mis fuerzas.
Esto es apenas como el inicio, pues. Entonces, es de mucha profundidad este estudio, entonces apenas estamos iniciando, pues apenas estamos iniciando este periodo, pues. Entonces, no sé si tienen alguna duda o me gustaría escucharlos, pues también, si leyeron el capítulo, o si han seguido toda la cábala, o si tienen alguna pregunta o eh, algo que podamos aquí profundizar, los escucho. Pacato, bienvenido, mi hermano. Tal? Buenas noches, Alex. Es un gusto escucharte. Y fíjate que en mi experiencia creo que el verdadero aprendizaje fue en el caos, donde siempre me negué, pero a través del tiempo me di cuenta que sí, como decía don Juan, un tirano es el que te lleva a la conciencia, a la intención de realmente qué es lo que quieres. Incluso me dio una personalidad. Descubrí que no podía ser tan ojete ni tan malo y que haber caído en el psiquiátrico, haber cometido mis errores fue para tomar la decisión de volver un estudiante y seguir en este camino. Y te escuchaba, todo lo que decías es la pura experiencia de la vida, Ale. Tienes conocimiento, tienes experiencia y seguirte ha sido mucho para el aprendizaje. Nada más te quería agradecer por este estudio del Cábala. Gracias, mi hermano, no, gracias a ustedes, y no, pues aquí no, aquí nada, ya no hay nada que enseñar, ya todo está dicho, ya todo lo dije, ya todo está puesto ahí aquí solamente estamos recordando todos y bueno, esa es la idea, ayudarnos. Y ahí vamos a seguir caminando porque bueno, este libro se acabó. Entonces también debemos proponer un nuevo libro, pues voy a abrir el chat, pues, para ver qué seguimos estudiando y quiero iniciar un estudio muy profundo sobre la Pistis Sofía, pues que habla sobre todo esto, la gnosis oculta. Bueno, es un libro bastante esclarecedor si lo sabemos leer. Entonces, estos son las bases de esas lecturas y de estos conocimientos. Y bueno, solamente se hace camino al andar y solamente nos hacemos guerreros en la guerra, pues, y si no, entonces somos guerreros de qué. Entonces, bueno, gracias a ustedes, muchas bendiciones. No sé si alguien quiere aportar algo adicional o vamos finalizando por hoy. Bueno. Entonces, mis hermanos, bendiciones, buena noche, gracias por estar aquí, gracias por existir. Y nos vemos en el camino es largo todavía. Bendiciones, mis hermanos.